días, compañeros. Mi nombre es Denise Conde y junto a mi compañero Alejandro Díaz Cruz, alumnos del Tecnológico Nacional de México, Campus Apizaco, del Departamento de Ingeniería Industrial, les presentaremos el tema calor de solución. Como objetivo tenemos determinar el calor absorbido o desprendido de calor. Introducción. En el presente trabajo explicaremos sobre el tema de calor de solución, la cual daremos su definición, cómo se obtiene y algunas de sus aplicaciones. También hablaremos sobre los hidróxidos, sales binarias, sales aloidas y óxidos, e incluso se le darán sus definiciones y cómo se forman. Como primer punto, calor de solución. El calor de solución o entalpía de solución es el calor que se absorbe o se desprende durante el proceso de disolución de cierta cantidad del soluto en el solvente bajo la condición de presión constante. Cuando una reacción química tiene lugar, se requiere de energía tanto para formar como para romper enlaces que permitan la formación de nuevas sustancias. La energía que influye para estos procesos tengan lugar es el calor. Y la termoquímica es la rama de la ciencia que se encarga de estudiarlos. En cuanto al término entalpía, se utiliza para denominar el flujo de calor cuando los procesos químicos ocurren bajo condiciones de presión constante. Incluso se le atribuye la creación de este término al físico holandés Heike Kamerlingh Onnes, el mismo que descubrió la superconductividad. ¿Cómo se calcula la entalpía de solución? Para encontrar la entalpía hay que partir de la primera ley de la termodinámica, la cual considera que la variación en la energía interna de un sistema se debe al calor absorbido y al trabajo hecho sobre algún agente externo, donde el trabajo es la integral negativa sobre todo el volumen del producto de la presión por el cambio diferencial del volumen. Esta definición es equivalente a la integral negativa del producto escalar de la fuerza por el vector de desplazamiento en el trabajo mecánico. Cuando se aplica la condición de presión constante mencionada anteriormente, P puede salir de la integral, por lo tanto el trabajo es y queda como se muestra en la diapositiva. Sus aplicaciones. Muchos compuestos iónicos son solubles en disolventes polares, como el agua. Disoluciones de sal, como el cloruro de sodio, en agua o salmuera, son de uso común. Ahora bien, la entalpía de solución puede considerarse como la contribución de dos energías. La primera, una para romper los enlaces soluto y solvente. La otra es la requerida en la formación de enlaces nuevos soluto-solvente. Tratándose de la distribución de una sal iónica en agua, se requiere conocer la denominada entalpía reticular del sólido y de la entalpía de hidratación. Para formar la solución, en el caso del agua, si no se trata de agua, entonces se denomina entalpía de solvatación. La entalpía reticular es la energía necesaria para la ruptura de la red iónica y formar los iones gaseosos. Un proceso que siempre es endotérmico, ya que se debe suministrar energía al sólido para separarlo en sus iones constituyentes y llevarlos al estado gaseoso. En cambio, los procesos de hidratación siempre son exotérmicos, puesto que los iones hidratados son más estables que los iones en estado gaseoso. De esta manera, la creación de la solución puede ser exotérmica o endotérmica dependiendo de si la ruptura de la red iónica del soluto requiere mayor o menor cantidad de energía de la cual aporta hidratación. Como segundo punto, definiremos hidróxido. Los hidróxidos son un tipo de compuesto químico que está formado a partir de la unión de un elemento
de tipo metálico o catiónico con un elemento que pertenece del grupo de los hidróxidos o aniones. La clasificación de los hidróxidos es de la siguiente manera. Como primero es básicos. Este tipo de hidróxido se forma a partir de la reacción que se da entre un óxido de metal cuando entra en contacto con el agua. Segundo, ácidos. Estos se forman gracias a la reacción que se da entre un óxido que pertenece a un no metal, en otras palabras, de un anhídrido con el agua. Tercera, anfóteros. Este tipo de hidróxido son los que se encargan de actuar como una base frente a los diferentes ácidos y también actúan como ácidos frente a las bases. ¿Cómo se forman los hidróxidos? Los hidróxidos se forman a partir de la combinación que se realiza entre un óxido metálico y el agua. Para ello es necesario el oxígeno, el hidrógeno y el metal, que forman parte del compuesto. En orden de lograr la formación del hidróxido, es también necesario que actúe un catión y un elemento del grupo hidróxido, el cual actuará como un anión. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, seguiremos con un tema igual muy importante como son las sales binarias. Bien, iniciamos con que se denomina sal a aquel compuesto que resulta del reemplazo de los átomos de hidrógeno y forma parte de un ácido por ciertos radicales básicos. Seguimos con las sales binarias, o también conocidas sales neutras, y que son el resultado de la combinación de un metal y un no metal. Además, de acuerdo con su fórmula de esta combinación, primero se pone el símbolo del metal junto a su valencia y luego el símbolo de no metal igual junto a su valencia correspondiente. Las sales binarias son uno de los tres tipos de sales que existen. Los otros dos tipos de sal son las sales temarias y las sales cuatemarias. Seguiremos con los componentes. Bien, lo que nos ayuda mucho en esta ocasión es la tabla periódica, porque podemos distinguir de forma clara sus dos componentes, ya que los metales están representados en la tabla periódica siempre del lado izquierdo de la raya negra, mientras que los no metales aparecen lo que es en la zona derecha de dicha raya. Bien, por otra parte, el no metal de las sales binarias siempre se emplea su mayor valencia, al nombrar al no metal. En combinación se utiliza con la terminación 1 o uro. Bien, todo esto nos une con la nomenclatura tradicional, que es como nos indica respecto a los metales, que se deben mencionarse con la terminación ICO. Existe una excepción cuando el metal en cuestión dispone de dos valencias y en la sal binaria se utiliza de menor valencia. En este caso, el metal es mencionado con la terminación oso. Y teniendo en cuenta las reglas de la nomenclatura de la definición, bien, podemos mencionar como por ejemplo al bromuro cálcico, al cloruro sódico y al sulfuro pluvoso. También al cloruro férrico, al bromuro auroso y al sulfúrico abotánico, entre las sales binarias o neutras. Bien, las sales binarias al igual se dividen en varios tipos, como son las halógenas, las mixtas, las ácidas y las sales binarias halógenas neutras. Bien, seguiremos con otro tema igual muy importante, que son las sales aloideas. Bien, ¿qué son? Comenzaremos con qué son las sales aloideas. Bien, pues son un compuesto que se produce cuando en un cierto ácido sus átomos de hidrógeno se reemplazan por radicales básicos. De acuerdo a sus características, es posible hablar de diferentes tipos de sales, como las sales ácidas y las sales binarias. En caso de las sales aloideas, se trata de un compuesto formado a través de la reacción de un hidróxido con un hidrácido. Esta reacción que se produce, calificada como de neutralización, implica una aparición de agua con sal, sustituyendo el hidrógeno del hidrácido por un metal. Bien, ahora vamos a mencionar unas características que tiene. Algo general es de que son incoloras e inoloras.
Bien, no obstante, hay unas excepciones, como sería el caso de las sales amoniacales. Otra característica muy importante es que resultan ser sólidos de cristales de color blanco e incoloro, o bien de colores muy llamativos. Además, su sabor es estable y cuenta con la particularidad de que cuando se disuelven en lo que pasa en el agua, pasan a ser muy buenos conductores de electricidad. Un ejemplo que conocemos y que es muy importante es de la sal aloidea, es el cloruro de sodio, que es ni más ni menos que la sal de mesa que ocupamos diariamente en la comida. Bien, la formación de la sal de mesa se produce a partir de una reacción de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. Esta reacción da como resultado cloruro de sodio más el H2O, que es el agua. Al igual, una sal aloidea muy conocida es el carbonato de sodio, que se utiliza en muy diversos ámbitos y con muchas funciones. Así como no solo incluye dentro de lo que es llamada la sosa cáustica, sino de que también se emplea tanto dentro de las industrias de fabricación de papel como la elaboración de jabones. Seguimos con otro ejemplo muy conocido, que es el clorato de potasio, que por su parte es habitualmente un elemento muy importante en la creación de pirotecnia y juegos pirotécnicos. Otro caso muy conocido es el cloruro de potasio, que también es significativo como la sal aloidea, y en concreto cobra protagonismo dentro de la creación de fertilizantes. Al igual hablaremos de la nomenclatura de las sales aloideas. Como ocurre en todas las sales, existen formas de nombrar a las sales aloideas. La nomenclatura tradicional añade un sufijo uro al no metal y luego menciona al metal con las terminaciones ico u oso en los casos necesarios. Por ejemplo, el bromuro mercúrico. Bien, la nomenclatura de Stock contempla que el no metal se mencione con el sufijo uro y que el metal esté seguido por su número de oxidación, escrito entre paréntesis, como un ejemplo que tenemos aquí del cloruro de magnesio y entre paréntesis el número 1. Bien, finalmente la nomenclatura sistemática emplea prefijos para señalar la cantidad de átomos que se tiene en el trioluro de hierro. Bien, seguimos con nuestro último tema. Ahora seguiremos con los óxidos. Primero, ¿qué son los óxidos? Un óxido es un compuesto químico formado por al menos de un átomo de oxígeno y un átomo de algún otro elemento. El átomo de oxígeno normalmente se presenta en estado de oxidación. Existe gran variedad de los óxidos, los cuales se presentan en tres principales estados de agregación de la materia, como los que hemos visto: el sólido, el líquido y el gaseoso, a temperatura ambiente. Casi todos los elementos toman combinaciones estables con el oxígeno y muchos en varios estados de oxidación. Debido a esta gran variedad, las propiedades son muy diversas y las características del enlace varían desde el típico sólido iónico hasta los enlaces covalentes. Bien, la mayoría de los óxidos se pueden clasificar en ácidos o básicos, según se produzcan sus ácidos o bases, cuando se disuelvan en el agua. Ok, y por último seguimos con la conclusión. Gracias a los temas aportados, nos hemos dado cuenta que la química es más importante de lo que nosotros pensábamos, y que no tienes que ser un químico para estar en contacto con ella, ya que todo nuestro alrededor está formado por moléculas e incluso nuestro cuerpo hace varias reacciones químicas que no conocíamos. Bien, en el presente video tratamos de ser lo más claros posibles para que puedan comprender los temas hoy mencionados, desde su concepto hasta cómo se conforman. Bien, muchas gracias por la atención prestada.